Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga Carla de atréveteasaber.com. Apuesta por ti es un programa de radio en línea que lo puedes escuchar a la hora que quieras en tu plataforma favorita. Aquí hablamos de emociones, de crecimiento personal y de esas decisiones internas que a veces nadie ve, pero que cambian completamente nuestra vida. En el episodio anterior estuvimos hablando de biología emocional, de cómo muchas veces lo que sentimos no es solamente una emoción que aparece de la nada, sino algo que se activa dentro de nosotros. Experiencias pasadas, memorias emocionales, heridas que tal vez ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Pero hoy quiero hablar de lo que pasa después. Porque una cosa es entender lo que sientes y otra muy diferente es atreverte a actuar desde lo que sientes. Y ahí es cuando muchas personas se hacen una pregunta muy incómoda. ¿Soy malo por irme? ¿Soy el malo por alejarme? ¿Soy el malo porque ya no quiero lo mismo? ¿Soy el malo por poner límites? Y hoy hablaremos de eso. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti empieza a despertar. No es algo dramático, no es algo que pase de un día para otro. A veces es simplemente una incomodidad, una sensación de que algo ya no encaja igual. Comentarios que antes te parecían normales, pero ahora te hacen ruido. Situaciones que antes tolerabas, pero ahora te hacen sentir cansancio emocional. Entonces, empiezas a preguntarte cosas que antes ni siquiera pasaban por tu mente. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué siempre soy yo el que entiende? ¿Por qué siempre soy yo el que cede? Y ese proceso puede ser muy confuso. Porque durante mucho tiempo aprendimos que ser buena persona significa aguantar. Aguantar para no crear conflictos, aguantar para no incomodar, aguantar para no decepcionar. Pero llega un momento en el que tu interior empieza a decir, esto ya no me hace bien. Y escuchar esa voz no siempre es fácil. Cuando una persona empieza a poner límites, muchas veces lo primero que aparece no es paz, es culpa. Y eso es algo que casi nadie dice. La gente habla de los límites como si fuera algo sencillo. Pero la realidad es que cuando empiezas a ponerlos, aparece una sensación interna muy fuerte. La sensación de que estás haciendo algo mal. Porque tal vez durante muchos años fuiste la persona que siempre decía que sí. La que siempre estaba disponible, la que siempre resolvía, la que siempre se quedaba. Y cuando decides cambiar eso, parece que el mundo se mueve. Las personas empiezan a reaccionar. Algunos se sorprenden, otros se molestan, otros simplemente no entienden. Y entonces aparece la típica frase, es que ya no eres la misma. Pero tal vez la realidad es otra. Tal vez no es que ya no sea la misma. Tal vez por primera vez estás siendo tú. Algo que pasa muchísimo cuando estamos en el proceso es el miedo a decepcionar a otros. Porque muchas veces nuestra identidad estuvo construida alrededor de agradar, de cumplir expectativas, de ser el hijo perfecto, que no causa problemas, la amiga que siempre está, la pareja que siempre entiende. Y cuando empiezas a tomar decisiones distintas, aparece una pregunta interna muy fuerte. ¿Y si decepciono a alguien? Pero hay algo que pocas veces nos enseñan. Es que no puedes vivir toda la vida tratando de no decepcionar a nadie. Porque inevitablemente, cuando empiezas a ser más honesto contigo mismo, alguien se va a sentir incómodo. No porque seas mala persona, sino porque tu cambio rompe esa dinámica que antes era cómoda para otros. Y ahora lo voy a explicar un poquito más con esta bellísima fábula. Había un árbol que durante muchos años dio sombra a todos los que pasaban por el camino. La gente descansaba bajo sus ramas, algunos tomaban frutos, otros simplemente se sentaban ahí sin siquiera pensar en el árbol. El árbol estaba acostumbrado a dar, pero un año llegó una temporada muy difícil. La tierra empezó a secarse, el agua ya no llegaba igual y el árbol empezó a sentir que ya no podía sostener tantas ramas. Entonces tuvo que hacer algo que nunca había hecho. Dejó caer algunas ramas. No porque quisieras dejar de dar, sino porque si no lo hacía, no iba a sobrevivir. Las personas que pasaban por el camino empezaron a decir,
Ese árbol ya no es el mismo. Antes daba más sombra. Antes era mejor. Pero el árbol sabía algo que los demás no entendían, que a veces soltar no es egoísmo. A veces es la única forma de seguir vivo. Si hoy estás en un momento de tu vida en el que ya estás tomando decisiones difíciles, ya estás poniendo límites. Si te estás alejando de lugares o relaciones que ya no se sienten bien, es posible que en algún momento te preguntes, ¿soy la mala persona por irme? Y quiero que te quedes con algo muy importante. Elegir tu paz no te convierte en una mala persona. Elegir tu bienestar no es traición. Empezar a escucharte no significa que dejaste de amar a otros. Significa que también empiezas a amarte a ti mismo. Y a veces, ese es uno de los actos de valentía más grandes que una persona puede hacer. Y ya para cerrar, tengo 3 preguntas para ti, para que te las lleves contigo. Y las reflexiones, ¿sí? Y te las contestes ahorita, mañana, después o simplemente cuando tú quieras. ¿Cuántas veces te has quedado en un lugar, en una relación o en una situación, no porque te hiciera feliz, sino porque no querías decepcionar a alguien? Muchas veces no nos quedamos por amor, nos quedamos por costumbre, por miedo, por culpa. Y eso es algo que vale la pena preguntarnos con honestidad, porque recuerda, quedarse por miedo no siempre es quedarse por amor. Pregunta número 2. Si hoy te escucharas con total honestidad, ¿qué parte de tu vida te está pidiendo un límite que todavía no te atreves a poner? Límites como con personas, con trabajo, con familia o simplemente contigo mismo. Y no me vas a dejar mentir con esto. A veces sabemos perfectamente qué nos está lastimando, pero la cosa está aquí. Nos cuesta mucho aceptarlo. Y pregunta número 3, y creo que es la más importante. Si no tuvieras miedo a lo que los demás van a pensar, ¿qué decisión tomarías hoy por tu paz? Porque muchas veces no es que no sepamos qué hacer. Lo que pasa es que nos da miedo al juicio de los demás. Tal vez estas preguntas no tienen una respuesta inmediata. Eso te decía, contéstala cuando tú quieras. Pero si hoy este episodio te hizo reflexionar, aunque sea un poquitito, entonces ya está haciendo su trabajo. Porque crecer emocionalmente muchas veces empieza con una pregunta incómoda. Gracias por acompañarme en un episodio más de Apuesta por Ti y te lo vuelvo a repetir. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que tal vez también necesite escucharlo. Y recuerda que Apuesta por Ti es un programa de radio en línea que lo puedes escuchar en tu plataforma favorita. También te invito a unirte a nuestra comunidad de Facebook, donde seguimos creciendo juntos. Te saludo a tu amiga Carla y recuerda siempre algo muy importante. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para apostar por ti. Así que nos escuchamos en el próximo episodio.